Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, quería agradecer a los patrocinadores de hoy. Gracias a ellos esta charla no sería posible, así que muchas gracias de verdad. Bueno, mi nombre es Julieta Benítez Capote, soy ingeniera matemática y actualmente estoy como Data Scientist en Telefónica. Mi primer contacto con la inteligencia artificial fue durante la carrera, pero lo que más me enganchó a esa inteligencia artificial fue que se podía aplicar a la medicina. Entonces, el proyecto que os vengo a contar hoy se llama ALZAI y nace de esa convergencia entre la inteligencia artificial y la medicina. Vale, este proyecto empieza por algo personal. En el año en el que desarrollé este proyecto, mi abuelo llevaba ya varios años luchando contra el Alzheimer. Entonces pensé en cómo podía aplicar mis conocimientos a mejorar la calidad de vida de las personas y familias que sufren esta enfermedad. Primero os voy a dar un poco de contexto médico y luego ya pasamos a cómo apliqué la IA al proyecto para crear la solución que os cuento ahora. Entonces empezamos con qué es el Alzheimer. El Alzheimer actualmente, existen más de 55 millones de personas que viven con demencia en el mundo y cerca de un 60-70% son por el Alzheimer. Concretamente en España, más de 800.000 personas sufren esta enfermedad y algo que es preocupante es que según la Sociedad Española de Neurología, una gran parte de los casos leves sigue sin diagnosticarse. Entonces, aquí la clave es que es preocupante porque la detección temprana marca la diferencia, es crucial porque marca la diferencia. Entonces, empezamos con que el Alzheimer es una enfermedad del cerebro, es progresiva y neurodegenerativa. Eso quiere decir que las neuronas se van dañando y van muriendo poco a poco. ¿Qué es lo que pasa? Alguna de las cosas que pasa es que algunas proteínas que tenemos de normal en el cerebro se empiezan a acumular de forma normal. Tenemos por un lado la proteína beta-amiloide, que en exceso lo que hace es que forma unas placas entre las neuronas que impiden que se comuniquen bien. Luego tenemos la proteína tau, que en exceso lo que hace es que forma ovillos o enredos dentro de ellas que alteran su funcionamiento interno. Entonces aquí vemos neuronas normales y a la derecha vemos esas placas que se generan por el exceso de beta-amiloide y esos enredos que se forman dentro de las neuronas por exceso de tau. Con el tiempo, este daño afecta a la memoria, el comportamiento y el pensamiento. Entonces, aquí la clave es que actualmente el Alzheimer no tiene cura. Entonces, la detección temprana, como digo, es crucial y puede cambiar el diagnóstico, el pronóstico. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que me hice yo cuando hice el proyecto? ¿Puede la inteligencia artificial ayudar a detectar el Alzheimer cuanto antes mirando resonancias magnéticas cerebrales? Entonces aquí pasamos a qué es una resonancia magnética cerebral. Partimos de que una resonancia magnética es una técnica que hace fotos de por dentro del cuerpo con un imán muy potente y ondas de radio. En el cerebro estas resonancias magnéticas se ven como rebanadas finas que nos dejan ver su estructura. Entonces, esos serían algunos ejemplos de resonancias. Los tejidos los vemos como grises claros y los espacios con líquido los vemos como colores oscuros, casi negros. ¿Cómo podemos ver la demencia mirando estas imágenes? Tenemos que entender que el Alzheimer al final lo que hace es que va encogiendo el cerebro, lo va atrofiando. Entonces cuando se atrofia el cerebro lo que pasa es que los huecos se van ensanchando. Entonces dos cosas que podemos mirar son los ventrículos, que son unas cavidades rellenas de líquido que todos tenemos en el cerebro, que sería esa mariposa que vemos aquí. Entonces cuando el cerebro se atrofia lo que pasa es que se ensancha. Otra cosa que podemos ver son los surcos. Al final el cerebro tiene una superficie que es arrugada, que tiene crestas y valles, y esos valles que vemos aquí, esos son los surcos. Entonces cuando el cerebro se encoge, lo que pasa es que se ensancha, entonces se ven líneas más negras, más gordas. Vale, el Alzheimer no aparece de repente, al final es progresivo. Entonces existe una escala que se llama la escala de Reisberg, que divide esa progresión en 7 etapas. Va desde una ausencia de alteración cognitiva a una demencia muy grave. Las 3 primeras serían la fase previa a la demencia y de la 4ª para adelante ya lo consideramos demencia. Mi proyecto se centra en las primeras 4 etapas, por lo que tendría 4 clases que predecir. Vamos desde, sería ausencia de demencia muy leve, demencia leve y demencia moderada.
En la primera etapa, obviamente, no hay síntomas. En la muy leve ya hay pequeños olvidos cotidianos, como olvidarse el nombre, olvidarse las llaves, etcétera. En la demencia leve ya vemos fallos de memoria y concentración, y aquí la familia lo empieza a notar. Y en la fase moderada ya hay olvidos de hechos recientes, dificultad para manejar dinero o planificar, y aquí es cuando empiezan los cambios de ánimo. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que lo que de verdad importa es cazar esta primera etapa, la más temprana, porque, como digo, cuanto antes la detectemos, antes se puede actuar, y ese es el objetivo del proyecto. Vale, ¿por qué incido tanto en que cuanto antes lo detectemos, antes se puede actuar? Hasta hace nada no se podía hacer mucho, al final cuando lo detectara hasta daba un poco igual, pero en los últimos años han surgido un montón de medicamentos que ralentizan esa progresión. ¿Cómo lo hacen? Limpiando esas placas amiloides que os he comentado antes. Entonces, detectar el Alzheimer en las fases tempranas ha pasado de ser algo deseable a algo que de verdad decide si se puede hacer algo o no. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. En esa fase temprana muy leve, la inteligencia artificial puede detectar cambios muy pequeños, muy sutiles, que a veces el ojo humano no es capaz de ver. Vale, ya hemos visto un poco el contexto médico, entonces ahora vamos a pasar a cómo utilicé la IA para crear la solución que estaba pensando. Vale, entonces, ¿cómo conseguimos que un ordenador mire una resonancia y te diga en qué fase está? Antes de nada tenemos que entender que para un ordenador una imagen no es una imagen como nosotros la vemos. Al final es una rejilla en donde cada píxel es un número. Estos números al final se determinan por 0 negro a 255 blanco. En mi caso esa sería la resolución, pero al final si vas cambiando la resolución de píxeles, este número variaría. Entonces, la red neuronal convolucional, que es lo que yo utilicé para el proyecto, lo que hace es buscar patrones en estos números a base de ejemplos. Y bueno, aquí el ejemplo que veis aquí, si os veis, nosotros aquí solo vemos un borde de la resonancia, pero él aquí lo que ve es una matriz entera de números que van de 0 blanco a 255, al revés, 0 negro a 255 blanco. Vale, ¿cómo la CNN sabe reconocer una resonancia y decir en qué fase está? Al final lo que hace es que primero busca patrones muy simples como bordes. Al final esos bordes lo que son zonas en donde esos números que os he enseñado antes cambian bruscamente. Si encuentra muchos cambios juntos, ya empieza a detectar formas. Y ya en el tercer paso combina todas esas formas para reconocer ya estructuras estructuras más grandes del cerebro, como por ejemplo los ventrículos. Entonces, toda esta información la recoge para decidir a qué etapa de la enfermedad de Alzheimer se parece más una resonancia. Para ponerlo más simple, al final es un poco como cuando nosotros aprendemos a leer. Primero reconocemos líneas, reconocemos letras, luego empezamos a reconocer palabras y luego ya empezamos a entender frases completas. Una red neuronal al principio empieza a detectar detalles muy simples y luego va aprendiendo a detectar patrones ya más complejos. ¿Cómo va aprendiendo esto? Obviamente al principio la CNN no sabe nada. Lo que hace es que lanza una predicción, la compara, normalmente es incorrecta, la compara con la respuesta correcta que sabe y se corrige un poquito. Entonces estas iteraciones las repite 1000 veces con miles de resonancias hasta aprender qué patrones suelen ser los que hay que ver para saber en qué etapa del Alzheimer está esa resonancia. Vale, las CNNs al final tienen un montón de arquitecturas. Yo probé varias y la que mejor me funcionó fue con una técnica que se llama Transfer Learning, utilizando un modelo de ResNet 50. Básicamente lo que hago es que cojo un modelo que ya está preentrenado con millones de imágenes, entonces ya sabe detectar bordes, formas, texturas, y lo que hago es que le enseño solo mi parte del proyecto, que sería detectar esas 4 fases del Alzheimer. Como símil, en vez de formar desde cero a un estudiante, lo que hago es que cojo un radiólogo con experiencia leyendo imágenes y le enseño solo la enfermedad del Alzheimer. Vale, voy a beber un poco de agua. Vale, mi modelo de una precisión súper alta,
mayor al 99% y esto me llevó a desconfiar. ¿Por qué? Porque al final un modelo es tan bueno como sus datos y mi conjunto de datos tenía dos problemas. El primero, mezclaba imágenes originales con versiones aumentadas. Esto quiere decir que tenía las imágenes originales y luego versiones con zoom, cambios de brillo, rotaciones, etcétera. Entonces, tenía copias casi idénticas de una misma imagen en el entrenamiento y la validación. Y otro problema que había es que el dataset que utilicé estaba poco documentado. Realmente no sabía cuántos pacientes había, si 2 o 200, y al final la variedad de pacientes hace que un modelo funcione realmente en un entorno médico real. Bueno, ya aquí como reflexión, para pasar del prototipo que tengo ahora a algo realmente útil, pues tendría que trabajar con conjuntos clínicos bien documentados y separar bien ese entrenamiento de la validación. Y luego ya, al final, ahora ese proyecto lo hice en la carrera y ahora que tengo algo más de experiencia, pues veo puntos de mejora como este y también a lo mejor meter todo el mundo agéntico que ahora está tan en auge y estoy trabajando con ello en Telefónica para mejorar el proyecto. Vale, entonces igualmente, independientemente de todo esto, el proyecto demuestra que toda la cadena funciona desde una resonancia a una predicción automática. Para pasar de la teoría a la práctica, todo esto lo desarrollé en una herramienta usable de apoyo al profesional médico que les agilice el trabajo y, ojo, que no les sustituya, al final es un apoyo para ellos. Vale, entonces se ve. Vale, lo que hice fue una plataforma web utilizando Flask. Entonces, bueno, es muy simple, pero la idea es seleccionar la resonancia y obtener la predicción mediante un reporte. Entonces vamos a ver las 4 etapas que debería poder predecir. Vale, aquí ya las tenemos etiquetadas para saber si lo hace realmente bien o no. Entonces le vamos a pasar una de sin demencia, vemos ahí la imagen, la subimos y obtenemos la predicción. Esto nos genera un reporte con las diferentes probabilidades a pertenecer a cada etapa del Alzheimer. Vemos que lo ha hecho bien, 99,97% de pertenecer a sin demencia, bueno, y una descripción del informe. Vamos a probar con demencia muy leve, vemos la resonancia, se la subimos, obtenemos la predicción y vemos un 99,98% de pertenecer a demencia muy leve. Luego ya probamos con las otras dos, demencia leve, a ver si lo hace bien. Lo que digo, al final este porcentaje está inflado por el problema que os digo antes, pero bueno, esta sería la idea. Demencia leve, 99,97%. Sí, lo genera automáticamente. Se llama al modelo que ya está entrenado, se saca la predicción y todo eso se pasa a un reporte y se saca solo. Estaría bien que fuese de forma visual, aunque también tuvieras la oportunidad de pasártelo de forma. ¿De forma visual? Sí, como una especie de cuadro de mandos. Ah, con un dashboard o algo así. Sí, estaría chulo. Y luego ya nada, hay una parte de nuestra misión y ya está. Al final la página web es simple, pero bueno, para que veáis la idea. Vale, ya para acabar, quería última frase para finalizar. La IA no va a sustituir a los médicos, eso es clave, pero bien usada, con datos buenos y con honestidad sobre sus límites, puede ser una herramienta con impacto real. Al final la clave es detectar antes, intervenir antes y mejorar la vida de pacientes y familias. Esto no solo se aplica al Alzheimer, se puede aplicar al cáncer, cualquier cosa. Al final la medicina preventiva es el futuro. Nada, dejo ahí mi LinkedIn por si queréis. Y nada, de nuevo agradecer a los patrocinadores. Y algo que me hace especial ilusión y que está relacionado al final con todo este proyecto, que todo lo recaudado en las entradas va a ir a Daño Cerebral Estatal, una fundación que apoya a familias y personas con daño cerebral adquirido. Y nada.